Hoy veremos en matemática para todos los números complejos. Para eso vamos a recordar un poquito los conjuntos numéricos. No sé si recuerdan que cuando a veces resolvíamos una ecuación cuadrática de segundo grado, muchas veces la raíz nos daba raíz de un número negativo y lo que solíamos decir es no tiene raíz o no tiene solución. Sí es cierto, no tiene solución en los números reales, pero en los complejos sí, que son el conjunto que vamos a estudiar. Anteriormente solo sabíamos que existían hasta los números o el conjunto de números reales, que estaba formado por los racionales, los irracionales, enteros y naturales. Pero los números complejos son un conjunto mucho más grande que abarca los números reales. Y dentro de esos números reales, perdón, de esos números complejos, están los números imaginarios. Dentro de los reales, recordemos un poquito, están los racionales. Los racionales son el cociente de dos números enteros. Los irracionales son todos aquellos números que no pueden escribirse como cociente de dos enteros. Los enteros están formados por el cero y también por los números enteros negativos y los naturales. Los naturales son aquellos que inician desde 1 hasta más infinito y dentro de ellos están los primos y los compuestos. Este esquema nos puede resumir un poco realmente qué son los números complejos y qué conjuntos están incluidos en él. Ahora definiremos qué son los números complejos realmente, pero para eso primero tenemos que conocer la base de ellos. Vamos a llamar unidad imaginaria a la letra I y en los números complejos es básico o elemental porque I representa la raíz de -1. Si se recuerdan, como mencionaba, cuando teníamos raíz de un número negativo o si ustedes ponen raíz de un número negativo en su calculadora, les va a decir que es un error porque está normalmente configurada para números reales. Pero raíz de -1 sí existe, simplemente que no existe en los números reales, sino que en los números complejos. Por eso se denota por la letra I. Ahora, I es igual a raíz de -1 y eso sirve para generar todos los números complejos dentro del conjunto. Vamos a tener, digamos, de forma general, dos números reales que vamos a llamar A y B. Si yo escribo el número de la forma A más BI, ese número se denota por una letra Z. Puede ser cualquier otra letra, pero generalmente en los textos se denota con una Z. A ese número de la forma A más BI se le llama número complejo. Si se fijan, tiene una parte que no tiene I y otra que sí tiene la I. Esa parte que tiene I se le llama parte imaginaria, mientras que la que no tiene I se llama parte real y se denota por R de Z, la parte real, y la parte IM de Z es la parte imaginaria, es aquella donde aparece la I. Podemos decir tres cosas importantes. Si la B es igual a 0, significa que desaparece la parte donde dice BI y el número complejo es un número real, normal, como los que conocemos. Si la A vale 0 y solo tenemos la parte que dice BI, entonces eso es un imaginario puro. Pero si ambos A y B son distintos de 0, ahí a ese número le llamamos número imaginario. Entonces podemos tener un real, un imaginario y un imaginario puro. En resumen, esto es lo que estábamos mencionando anteriormente. Un número complejo se representa por una Z normalmente y es de la forma A más BI, donde A representa la parte real, mientras que BI, que es la parte que contiene la unidad imaginaria, a eso le llamamos parte imaginaria. Veamos el primer ejemplo. Dice, determina la parte real y la parte imaginaria de
El primer literal dice z igual a 5 menos 7i. Z es todo el número complejo. La parte real es solo la parte que no tiene i, es decir, 5. Mientras que la parte imaginaria es solo el número o el coeficiente que acompaña a la i. Ya no se toma la i porque la i es como que fuera un valor fijo. Entonces la parte imaginaria es menos 7. En el literal B dice z igual raíz de 2 más i. La parte real es raíz de 2 porque es el número que no tiene la i. Mientras que la parte imaginaria, si se fijan, antes de i podríamos creer que no hay nada, pero recordemos que cuando no aparece el coeficiente se sobreentiende que hay un 1, entonces la parte imaginaria es 1. Para el valor o para la parte imaginaria y real del número complejo z en el literal C, primero hay que dividir menos 4 entre 2 y 9 entre 2 para poder separarlo y ver claramente quién es la parte real y quién es la parte imaginaria. Sabemos que menos 4 entre 2 es menos 2, mientras que 9 entre 2 lo dejamos así porque no se puede dividir de forma exacta. Entonces, como el número que no tiene la i es menos 2, esa es la parte real, mientras que el número que está con la i es 9 medios, esa es la parte imaginaria. Sea z igual a 2x más 3i y w igual a 4 más y menos 1i, dos números complejos. Entonces, dice que determinemos los valores de los números reales x y y para que se cumpla que ambos sean iguales. Al inicio, en la definición, decíamos que dos números complejos van a ser iguales cuando la parte real de uno sea igual a la parte real del otro y la parte imaginaria de uno sea igual a la parte imaginaria del otro. Entonces, hacemos eso, decimos 2x, que es la parte real de z, debe ser igual a la parte real de w, que es 4. Lo mismo sucede para la parte imaginaria. La parte imaginaria de z es 3, mientras que la parte imaginaria de w es y menos 1. Entonces los igualamos. Si se fijan, tenemos dos ecuaciones. Lo que queremos saber qué valor tiene que tener la x y la y para que estos dos sean iguales. Entonces despejamos. Este 2 está multiplicando, pasa a dividir y nos queda 4 entre 2. Entonces x vale 2. Luego, para y, este está restando, este menos 1 está restando, pasa a sumar y obtenemos que y vale 4. Por lo tanto, x vale 2 y y vale 4. Entonces, para que estos dos números dos números complejos sean iguales, x tiene que ser 2 y y tiene que ser igual a 4. Les propongo algunos problemas o ejercicios del tema de la clase para que los desarrollen y puedan aplicar lo que han aprendido. Pueden comentar en el video los resultados o alguna duda que tengan sobre alguno de los ejercicios propuestos. Les dejo un pequeño chiste matemático y en la próxima clase nosotros veremos algunas propiedades y operaciones de números complejos, así como la representación gráfica de los números complejos en el plano cartesiano.